hermanos, quiero compartir con ustedes esta bonita palabra, esta hermosa palabra que Dios me ha entregado. Le pedí esta palabra y en un sueño el Señor solo puso este versículo que ni estaba memorizado, ni sabía en qué parte de la Biblia estaba. Solo Él dijo: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. De mañana fui a buscar dónde estaba este texto y quiero que lo leamos todos en Tito capítulo 1, el versículo 16, y dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como hemos escuchado, son palabras muy duras y fueron dichas. Cuando leemos todo el capítulo, me gustaría que lo leyera. Es una palabra dada a cristianos, a una iglesia llamada Creta, pequeña, es una isla. Y pues los hermanos no estaban caminando como ellos decían, ¿no? Por eso el texto es: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y bueno, la intención del apóstol Pablo fue como lo dice aquí el versículo 5, por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. Creo que es una carga, una obligación muy grande, como quien dice. A este pastor le entregaron una iglesia pues pésima, ¿no? Con un mal testimonio, todos viviendo en la carne, en sus delitos. Y sigue el capítulo hablando de las obligaciones que un anciano debemos de tener. Cuando yo empecé a desarrollar el tema, me di cuenta que esta palabra era para mí, en primer lugar, porque un día pues fui nombrado anciano, ¿no? Y aquí están las obligaciones que nosotros tenemos que tener, esos requisitos que tenemos que llenar, ¿no? Porque es necesario, dice, que el obispo, ¿no? O sea, el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Por eso es que es triste que en nosotros los ancianos se vea estos malos rasgos de carácter, ¿no? Acordémonos de que el reto es parecernos a Cristo, y Él era manso, ¿no? Y humilde. No tenemos que ser, tristemente, ¿no? Esos iracundos, esos enojones, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esta parte que dice aquí, pues no la practicamos, sino hospedador, dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. Es algo hermoso que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros los ancianos, ¿no? Cuando dice aquí hospedador, amante de lo bueno, justo, santo, es lo que el Señor dijo, ¿no? Que sin santidad nadie va a ver al Señor, y esos son los requisitos para los ancianos. Y desafortunadamente estos hermanos no daban un buen testimonio, y cuando leemos aquí más adelante, voy a leer todo lo que aquí dice, porque el apóstol dice que el mal testimonio, o sea, de lo que se escuchaba de los hermanos, no era mentira. Pablo lo dijo que era cierto. Y dice aquí, ¿no? Porque aún hay muchos, dice, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Sabemos quiénes eran ellos, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan, dice, casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Palabras, hermano, que tienen que hacernos reflexionar. Pero ¿por qué Dios nos deja esta palabra hoy? No es de condenación, sino que es de salvación, porque un amigo como lo es el Señor, por amor tiene que darnos una palabra así para que volvamos en sí y que nos demos la vuelta, ¿no? Que eso es el arrepentimiento, que el Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y mire lo que dice aquí: este testimonio, dice, es verdadero, dijo Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese es el propósito, ¿no? Que andemos derecho, que volvamos a Cristo, que no nos apartemos de la verdad, que seamos sanos en la fe, dice. No dice entendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No es, dijo Jesús, lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Por eso es que el tema es: profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y lo que sigue es, dice, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sabemos, hermanos, que nuestra fe sin obras es muerte, ¿no? Cuando Pablo fue a Jerusalén, una de las recomendaciones que le hicieron los líderes como Pedro fue que no se olvidara de los pobres. Y en Gálatas 2:10, ahí dijo el apóstol que él había diligentemente cumplido ese consejo, ese mandato, ¿no? Y a lo mejor, hermano, por ahí es de la pata que nosotros copiamos, ¿no? La Biblia nos manda a examinarnos. Esto es como, yo lo veo como un examen para mí, ¿no? Porque dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos, dice, que estés reprobados. Y David fue más allá y dijo: examíname, porque yo puedo hacerme un examen y equivocarme. Pero ya cuando el Espíritu Santo te descubriña y te dice las cosas, hermano, pon atención, hazlo. Santiago 1:22 dice que pues no seamos solo oidores. Es bueno oír porque de ahí viene la fe, pero después dice ser hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Tu fe y mi fe tiene que tener esas obras, ¿no? No enfocarnos solo en las obras, porque que dice la Biblia también que aunque yo repartiera todo el dinero del mundo y lo diera a los pobres, y si no tengo fe y amor, pues, ¿verdad?, de nada sirve. Así es de que examen para hoy, ¿no? ¿Cuál sería mi testimonio ante Dios? Primeramente, ante mi prójimo, ¿no? Porque somos cartas abiertas, ¿no? Si se va a predicar este evangelio, pues va a ser para testimonio. Ya vamos a dar ese texto tan lindo de las Escrituras, ¿no? Queremos dar un buen testimonio. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, Dios mismo dice: oh hombre, dice, Él te ha declarado, dice, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú examinas, cuando tú estudias este versículo, te das cuenta que es la esencia de los 10 mandamientos. No todas esas 613 mandamientos de hombres que le agregaron a la santa ley de Dios, no. Así es de que si vamos a aplicar este capítulo, ¿qué es lo que se dice de nuestra iglesia? ¿Cuáles son esos rumores?
¿No te has dado el tiempo en decir, ¿será que es cierto lo que dicen? Hermano, tú tienes porque en el día cuando estemos ante el tribunal de Cristo, a mí, yo no puedo decir, a mí me engañó, mi iglesia me dijeron esto y no. A nosotros, a todos, Dios nos ha dado su palabra y no hay excusa. Ah, hablamos de que es cierto, será cierto lo que dicen de nuestros hermanos de donde salí yo del catolicismo, de que adoramos imágenes, que vamos a implorar muertos, que vamos a visitar tumbas, que no sé qué. Hermano, todas esas cosas que se oyen de los sacerdotes, de esos abusos, usted sabe, a menores, es cierto, ¿verdad? Y oremos para que estos hermanitos investiguen, ¿no? Esto es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Como decimos que los juzgamos a ellos, ¿verdad? De que uh, todo eso, idolatría, y es cierto, pero nosotros a lo mejor estamos iguales adorando hombres, porque decimos que no, que no se debe visitar tumbas, ¿verdad? Que no tenemos porque sabemos que los muertos, dice la Biblia, nada saben porque su memoria es puesta en el olvido. Y hay muchos hermanos que van a Michigan, a esa tumba, ¿no? Y usted sabe a lo que me refiero. Es igual. Los mormones, vamos, los testigos de Jehová, y así sucesivamente. Agarremos, porque el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Será cierto? Porque también puede ser mentira. Cosas que digan, ¿no? Un día a mí me acusaron de algo grave y pues Dios tuvo misericordia de mí y todo se aclaró, pero uno tiene que examinarse, ¿no? Para que no hayan dudas. Un día una hermana me llamó que cuando yo era diácono y llevaba los diezmos y las ofrendas, dijo que un sobre se había perdido y a mí me estaban echando la culpa, y esa semana, porque fue un sábado, me lo dijeron el domingo, esa semana para mí fue triste. Y cuando llegué al templo, gracias al Señor que hice memoria, porque según ella había sido en el lugar donde se cuenta el dinero, y yo no estuve en ese lugar, porque me salvó una familia que yo había invitado a la iglesia. Y cuando yo iba con los demás hermanos diáconos, esa familia venía y le dije, llévate tú esto, le dije a un hermano, porque me atendía a ellos. Entonces me acordé de eso, y yo le dije al hermano hermano, tú eres testigo que yo te entregué esto y me está pasando esto, y aclaremos esto. No, los hermanos se fueron bien molestos y no, ahorita lo vamos a aclarar que tú no estuviste ahí. Después, dando un estudio con el tiempo, me di cuenta que la persona que me acusaba, ella lo había hecho. Y fue triste el testimonio, es mal testimonio de que ella y su esposo habían dado en ese hogar. Y si Dios no se manifiesta, la hermana no se hubiera bautizado con ese mal testimonio. Yo le aclaré todo. Me dijo, por último, si mi hijo deja las drogas, yo me bautizo. Y el Señor lo hizo. Y bueno, el mal testimonio, hermano, es triste. Preocúpate que sea cierto. Pero aunque sea cierto, tenemos un Dios perdonador. Por eso murió el Señor. Y yo te invito, ¿no? Que esta palabra la veas como para salvación. También aquí dice la Biblia que el Señor dijo un día, Lucas 6:46, ¿por qué dijo el Señor Jesús? Me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y en Romanos 2:13, lo voy a leer, dice, porque no son, dice, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fue el problema de los fariseos, ¿no? Jesús lo dijo, que hiciéramos, les dijo a sus discípulos, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ese es el problema, ¿no? De que ellos eran expertos en entender la palabra de Dios y en predicarla,
pero pues no la practicaban, ¿no? Estamos hablando hoy de practicar, de ese buen testimonio, ¿no? ¿Será que a lo mejor nosotros hemos perdido ese sabor? Porque la Biblia dice en el Sermón del Monte, ¿no? Que somos la sal del mundo, somos la luz. Y dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Será echada en el camino y pisoteada. Así es de que yo encuentro en la Biblia que Dios no puede ser burlado. Así dice. Así es de que donde quiera que yo ando, yo tengo que estar consciente que Dios me está vigilando, que Dios me está viendo y que está anotando, porque hay libros, ¿no? de registro de lo que yo hago, y eso se está anotado. Pero qué lindo de que todo lo que yo hice antes sin conocer a Cristo, todo fue borrado. Y si hay alguien que todavía no conoce de la gracia y la misericordia de Dios, hermano, no importa lo que tú estés haciendo o ven a Cristo y Él tiene el poder para borrar todos los pecados. Pero eso sí, ese evangelio, ese Cristo que te salva, te dice, no peques más. Y Él te da las fuerzas para ser una nueva criatura, ¿no? Eso lo he podido yo experimentar. Y en el libro de Salmos está un capítulo de reprensión fuerte, capítulo 50, el versículo 17, vamos a leer. Y dice, pues tú, dice, aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, dice, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca, dice, mentía mal, y tu lengua, dice, componía engaño. Tomabas, dice, asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y mire lo que dice, estas cosas, dice, hiciste y yo he callado. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Es Dios. Porque ese tristemente que a veces hacemos un Dios como yo pienso. Un Dios a mi manera. Por eso Dios le dice aquí, estas cosas hiciste. Y Él las estaba anotando. Y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas ante aquel que vamos a dar cuenta, ante Dios, hermano. Por escondido que hagamos una cosa, tarde o temprano se va a saber, como podemos ver en esos asesinatos que aparentemente quedan impunes, pero un día se da cuenta. O sea, no hay cosa encubierta que no sea, que no sea manifiesta ante la presencia de Dios. Todo lo ve, el Señor todo lo ve. Entonces, una de las cosas que yo encuentro en la señal más importante para mí, porque Mateo 24:14 dice que y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces dice que va a venir el fin. Entonces, hermano, esa palabra para testimonio es interesante estudiar nomás esa frase, porque significa para hecho, con hechos, ¿no? Encontramos que las demás señales a nosotros no nos gusta, pero esta, hermano, es una de las más importantes. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin para testimonio, con esa prueba de hecho, con esa vida cambiada, ¿no? Como Dios quiere que este evangelio se predique, porque estas buenas nuevas
no es nuestro evangelio, ¿no? Es el evangelio de Cristo, es el evangelio de las buenas nuevas de salvación, y como dice el libro de Romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Así es de que no adulterando la palabra, ¿no? Un texto que hagámoslo nuestro, obedezcámosle al Señor. Dice el libro de los Hechos 1:8, pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y así se predica, así vamos a ser testigos y me seréis testigos, dice. Ese buen testigo, pero lleno del Espíritu Santo, pero ahí dice que es para predicar. Y ahí está el detalle, ¿no? Que eso es lo que no nos gusta, es la pata con la que cogíamos, ¿no? Pero la predicación si dijera el texto, pero recibiréis poder para hacer dinero, hermano, yo le aseguro que todo el cristiano andaría en busca de esta promesa, pero como dice que es para predicar, ni nos importa, ¿verdad? Quiero yo leerles a cómo debe de predicarse el evangelio. Como quien dice, así se predica. Mire, cómo predicaba Pablo. Pablo era un discípulo del Señor que si lo estudiamos, lo examinamos detenidamente, así tenemos que predicar. En el libro de Romanos 15, 18 dice, porque no osaría, dice, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Lo que estamos estudiando, ese buen testimonio, acompañado de la fe, la palabra y esas buenas obras, con potencia, dice, de señales y prodigios en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Así se predica, así se debe predicar, hermano, hoy. Iglesias llenas, pero con trucos inventados, ¿no? Si usted ve, se enfocan en llenarlas, pero no del conocimiento de la palabra de Dios, sino que en lo que le llaman esa alabanza. Buenos músicos, luces, como el mundo, ¿no? Coreografías, tantas cosas que usted ve, iglesias llenas, pero así no se predica. Así no. Pablo era un hombre de mucha palabra, de ayuno, de oración, de vigilias. Siempre estaba en la presencia del Señor, ¿no? Y es interesante que cuando él, el Espíritu claramente le hablaba, un día dijo, pero el Espíritu claramente dice que me esperan, dijo, cadenas, persecuciones. O sea, claramente el Espíritu lo guiaba, ¿no? Así es de que, así es la manera que yo encuentro aquí en la Biblia, cómo Dios quiere que este evangelio sea predicado. Y aquí mismo, cerca aquí, 1 Corintios 2, dice aquí la Biblia, y ni mi palabra, dijo Pablo, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, es así. El evangelio así es. O sea, Dios te va a bendecir con estas características cuando tú decidas dejar la cama temprano y estar en la presencia del Señor, buscándole, ¿no? Llenándote de su presencia. Y es interesante porque si mantenemos, mejor dicho, como Dios quiere en esa sintonía, vamos a ver cosas poderosas, hermano. Y un día me sorprendí que me llené de celo porque me invitaron a una cena navideña y una persona allí, cuando empezamos a hablar del Señor, se levantó, no, dijo, bien molesta y enojada.
y ya no le hables. Hermano, salió una palabra mía y me levanté y le dije yo a los ojos, este año Dios te va a bendecir. Refiriéndome a esas bendiciones espirituales, de los confines de la tierra, Dios la trajo a los brazos de su mamá, que era el deseo de ella, porque la palabra de Dios así es. O sea, no es el evangelio de uno, yo lo vi. Así es de que ayer Dios tuvo misericordia de nosotros, un testimonio muy lindo para la gloria del Señor, porque es así, ¿no? Dice que ni adulterando la palabra, ni andando con astucia, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Hermano, ¿qué vemos hoy? Predicaciones psicológicas. Estudia, hermano. Sabes que los que inventaron, los creadores de la psicología, Skinner, Royer, todos ellos, eran personas ateas. ¿Y cómo hoy las estamos utilizando en la iglesia? No, hermano, no es así. Así es de que también tenemos que en 2 Corintios 4:2 dice que no tenemos que adulterar la palabra, no podemos quitarle ni ponerle más. Hay una condenación para todo aquel que le quite y que le ponga. ¿Por qué pasa todo eso? Puede ser por ignorancia, puede ser a propósito, pero todo radica en realmente no conocer al Dios verdadero. Y en la Biblia encontramos, y este sería el punto importante para mí a desarrollar, cómo Dios está interesado en darse a conocer, y se da a conocer de muchas maneras, y de eso vamos a hablar hoy. Pero lo que me impresiona a mí es que Él, Dios Todopoderoso, el que Salomón dijo que ni ese gran templo que Él había hecho lo podía contener, y hoy sabemos que yo como templo lo puedo contener, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Él se quiere dar a conocer ese Dios Todopoderoso a través de nosotros, con ese testimonio de que estamos hablando, ¿no? Y en el libro de Juan 17:3 claramente dice, pero este es el pero, dice, que te conozcan a ti, pero este es el pero, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, al que has enviado. Hermano, este es el deseo de Dios, de que nosotros le conozcamos en lo que Él se ha revelado. Pero este conocimiento no es el que estos hermanos de Creta tenían. No, es un conocimiento que va más allá de lo que yo quiero que tú vivas, que yo viva también. Un conocimiento cognitivo por experiencia, esa relación estrecha con Dios, que tú lo vas a experimentar. Dios, sabemos que la vida cristiana es una relación de amor personal con Dios, con Cristo. Por eso encontramos en la Biblia el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, de cada uno. No es que hayan otros dioses, sino que cada uno tiene que encontrarse con el Dios creador, porque Él me creó, y ese es mi deseo, ¿no? Que tengamos esa experiencia real con Dios, no que seamos como una lata vacía, que mucha bulla, pero que no tiene nada. Y también dice otro versículo muy lindo que encontramos en Jeremías 9:23, y dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago juicio y misericordia, porque esas cosas quiero, dijo Jehová. Hermano, eso es lo que Dios quiere.
Eso es lo que Dios te pide. ¿Y de qué se alaba este mundo? De títulos, doctorados, que no es malo. Si se tiene a Dios en primer lugar, hermano, eso es bueno. Pero de eso se alaba, ¿no? De su riqueza. Pero dice aquí, mire, más alábese en esto el que se hubiera de alabar en lo que estamos estudiando hoy, en conocer a ese Dios real, a ese Dios vivo, ¿no? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio, porque esas cosas, dice, quiero. Hermano, a veces eso es lo que quiere, es lo que pide Jehová de mí. Y a veces andamos haciendo cosas que Él no nos ha pedido. Hermano, haga lo que aquí estoy leyendo, ¿no? Lo que Dios te pide. Lógico, lo que Él te pide, vas a quedar mal con este mundo porque no te importe, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Por eso Oseas 4:6 dice que mi pueblo, dijo el Señor, pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y sabes, ¿cómo puedo yo conocer a ese Dios todopoderoso? Él mismo te dice quién es Él aquí en su palabra. Y sabemos que la mejor revelación de Dios es Jesucristo. Por eso es que cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Hermano, ¿a quién vio realmente Jacob cuando peleó con ese ángel? A Dios mismo, a Cristo. Y es interesante esa historia porque dice que cuando ya rayaba el alba, cuando ya estaba amaneciendo, hermano, cuando ya está amaneciendo en la madrugada, ven a pelear con ese ángel en oración. ¿Y cómo puedo pelear yo con ese ángel? De rodillas, suplicándole en las madrugadas. Pero ahí está el problema, ¿no? Imagínense, este siervo pasó toda la noche. Usted lo puede hacer. Por eso es que Pablo se ve lo que hacía, porque él era un hombre de vigilia, de ayuno y oración. Nosotros no queremos dejar la cama. Ve a pelear con ese Dios, sí se puede, pero en oración. Y dice que, ¿qué pasó? No te dejaré hasta que me bendigas. Usted le puede decir, no te voy a dejar hasta que me bendiga. ¿Y qué pasó? El Señor cedió. Puede ceder el Señor. Así es de que, ¿quién es Dios? Pues como dije, ¿no? Él mismo dice, aquí soy yo. No como un libro escrito por hombres, que así cree él que es Dios. Pero este libro te dice, Dios mismo, así soy yo. Por eso, ¿a quién le voy a creer yo? ¿Para qué quiero yo más libros si tengo 66 libros aquí que me dicen, Dios mismo, mira hijo, este soy yo, aquí me he revelado. Vea la palabra. Así es de que Dios dice aquí en su palabra es amor, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es ira, Dios es fuego consumidor. Dice que Él es creador, creó este vasto universo, los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra el firmamento de mis manos. Antes de mí, dice, no fue creado nadie. Por eso, y si Moisés le dice, y si voy al faraón y si me dicen de parte de quién vengo, quién me manda, pues dile que yo soy el Dios siempre presente, ¿no? El gran Dios, y ese es tu Dios. Y Jesús dijo, yo soy también. Yo soy el que habla contigo, le dijo a la mujer samaritana, hermano. ¿A quién se lo dijo? A ese ciego de nacimiento también le dijo, yo soy. Qué lindo, ¿no? Dios, a quien se le reveló a esas gentes despreciadas para este mundo. A ellos les dijo. Callaba ante estos reyes el Señor, no abría la boca. Pero a ellos sí les dijo porque tenían ese corazón
contrito y humillado que Él no desprecia, ¿no? Un versículo que cambió mi vida, esa palabra que cuando yo la entendí de conocer su grandeza y su poder, se encuentra en el libro de Job 26:7. Lo voy a leer. Dice: Él extiende, dice, el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Hermano, para que la ciencia de hoy llegara a esta conclusión pasaron muchos años. Se creían muchas cosas que cómo era posible de que esta tierra porque hoy en la escuela nos enseñaron, y es correcto, ¿no?, de que la tierra gira alrededor del sol, y Dios, hermano, la sostiene. Para que la ciencia dijera que giráramos alrededor del sol, pues ¿quién más la sostiene? Es triste que la ciencia, sabiendo, no le da la gloria a Dios, pero es Dios el que sostiene incluso el agua, porque si usted ve el mapa, hay más agua que tierra. ¿Y quién sostiene esas cataratas de agua? Dios, el poder. Y dije, oh, Dios mío, qué poder eres, qué poderoso eres tú, ¿no? Ese es el Dios que yo te estoy presentando, ¿no? Un Dios que quiere que lo conozcamos personalmente, ¿no? Que vayamos a su presencia. El Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Con este versículo, hermano, yo me despido. Sé que no quiero hablar mucho hoy, pero meditemos, ¿no? El Señor no quiere solo oidores. Es importante, ¿no?, porque la fe viene por el oír, pero sin la práctica, si con ese buen testimonio en nuestra vida no trasciende, e incluso nos vamos a engañar, porque Jesús fue bien claro, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De eso hemos hablado hoy, ¿no? De hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.